Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 38. Volumen 3. La Guerra del Santo Grial de Ord Ch4. Nota del autor. Hola a todos, un capítulo sorpresa para todos ustedes. La historia todavía está en suspenso, pero me han hecho algunas solicitudes y ahora estoy más dispuesto a continuarla. Aquí voy a mejorar mi primer proyecto. Voy a continuar con los crossovers raros porque he desarrollado gran parte de la trama futura en torno a ellos. Si la gente quiere un fic de Shirou sin los crossovers, pero que conserve el mismo concepto de que se reencarne o se lance a otra dimensión con el objetivo final de encontrar a Sakura de nuevo, encontrando caras conocidas en el camino, tengo algunas viejas ideas que dejé de lado y que podrían ser revividas para una segunda oportunidad de Shirou en Another World sin los crossovers. Solo Shirou, Sakura, Rin, leyendas, muchos saberfaces y tal vez un cierto contraguardián, entonces avísenme. Siguiendo adelante. Primero, reemplazaré las habilidades copiadas de Shirou de otros crossovers. Por ejemplo, Ira y Sin. Haré que desarrolle sus propias técnicas y estilo a partir de ahora. Será reemplazado por la versión avanzada de teletransportación de Selrecht a medida que Shirou la mejore. Después de un año de descanso, se siente mal simplemente tomar un truco de otro crossover. No me gusta. 2. He trasladado este fanfic de solo Fate/Steinaita crossovers. Voy a seguir adelante con mi trama original con el mundo crossover masivo porque ese era el plan original. 3. Este fanfic todavía está oficialmente en pausa. Al día siguiente, Shirou no podía concentrarse en su tarea. No es que lo necesitara, su cuerpo automáticamente hizo lo que le pedía. El taller de Jian estaba limpio, el almuerzo estaba listo y Shirou se había ido al final del día. Esperaba que su empleador se hubiera enterado de su otro trabajo como explorador del abismo por su esposa, pero parecía que Jian no lo mencionó, o no le importó en absoluto. El herrero continuó trabajando en la composición de metales día tras día. Una vez que se liberó del herrero, Shirou se dirigió rápidamente a su base en las afueras de Ord. La reunión de ayer obviamente estaba relacionada con la aparición repentina de las bestias de las sombras y el sirviente anormal en la sexta capa. Shirou necesitaba investigar la anomalía y averiguar qué estaba pasando exactamente. ¿Por qué había una sirvienta de clase gobernante en la sexta capa? ¿Cómo se transformó? Shirou sopesó sus opciones. ¿Debería centrarse en aprender más sobre Ord y el mundo? ¿O debería tratar de lidiar con la anomalía que se encontraba debajo? Hasta el momento, no había oído hablar de ningún aventurero de rango S. Si el gremio los enviaba, Shirou tendría menos libertad y tiempo para estudiar el problema. La recopilación de información sobre Ord podría retrasarse, pero si permitía que el sirviente siguiera causando problemas, entonces habría más vidas en juego. La elección era obvia. Shirou necesitaba bajar e investigar. Su identidad como superviviente de la sexta capa acabaría por difundirse demasiado y podría atraer la atención de personas más fuertes. Shirou querría evitar eso tanto como fuera posible. Oficialmente, Shirou residía en los dormitorios del gremio, pero no podía ocultar sus actividades si operaba desde allí, por lo que compró una residencia fuera de Ord, donde había menos personas en riesgo de encontrarlo. Allí fue donde estableció su taller y base. Llegó al pequeño límite que había establecido alrededor de la base y no encontró nada extraño. Después de unos minutos y de comprar algunos tintes bien colocados, Shirou salió luciendo como una persona diferente. Cuando Shirou vivía en su antigua vida, el disfraz era una habilidad que aprendió cuando se ocupaba de trabajos no mágicos. No era tan efectivo contra los magos, pero a veces algunos no hacían su trabajo y Shirou les hacía una mala jugada. Eso solo ocurría si se acercaban a él. La mayoría de las veces, Shirou los interceptaba justo cuando lo estaban siguiendo. Era una de las tácticas que había aprendido de Kiritsugu. El hombre siempre volvía sobre sus propios pasos para cazar mercenarios que lo perseguían. Shirou regresó a la ciudad y se dirigió al mercado. Comprar suministros para mejorar la capacidad de combate y la supervivencia era su primera prioridad. Si quería investigar la sexta capa, tendría que poder sobrevivir contra un sirviente para tener una oportunidad de escapar.
La única forma de que eso sucediera era si Shirou usaba pociones y mejoras. Cualquier equipo que encontrara se registraría automáticamente dentro de su esfera de realidad, por lo que Shirou estaba listo para eso. Llegó al mercado con una bolsa de monedas y rápidamente examinó los artículos. Shirou tomó todo lo que creyó útil. No estaba familiarizado con las pociones y mejoras de este mundo. Claro, tenía experiencia que venía de su viejo mundo, pero esas eran limitadas. Este nuevo mundo en el que se encontraba era muy diferente. A diferencia de la Tierra, este mundo entero usaba magia activamente a diario. Todos y todo vivían y respiraban magia. Donde la Tierra tenía unos pocos cientos de miles de humanos vivos usándola, este mundo probablemente contaba con miles de millones, si no billones. La magia aquí estaría significativamente por delante de la Tierra. Naturalmente, Shirou eligió la opción más segura y asumió que cualquier cosa que tuviera frente a él sería útil. Las monedas cambiaron de manos, las pociones se embolsaron, las armas y los artefactos con todo tipo de runas potenciadoras fueron rastreados. Cada pequeña cosa que Shirou vio, expandió su perspectiva del mundo. Diferentes mejoras, marcas extrañas que definitivamente eran ramas diferentes, si la Tierra se desarrollaba más que los sellos japoneses místicos y las runas escandinavas de uso común. Shirou no tenía tiempo para estudiar otros campos, por lo que se quedó con los que aprendió de Rin y los que absorbió durante su mandato en la Torre del Reloj y como colaborador de investigación con la familia Insvern. Shirou tuvo problemas para entender el idioma, pero eso se solucionó señalando objetos y levantando monedas. Pronto, sus manos estaban ocupadas y regresó a su base en las afueras después de confirmar que no lo seguían. Esa noche, Shirou pasó horas trasteando con el artefacto dimensional de Selretch. Bocetos de la sexta capa del abismo estaban dispersos a su alrededor mientras Shirou configuraba una nueva puerta de entrada hacia abajo. No quería seguir dependiendo de un solo método. Usar el Kunai Raisin era genial, pero considerando que los aventureros invadían el abismo, era más que probable que lo recogieran como botín y lo movieran del lugar. Shirou no quería teletransportarse en medio de un grupo de la nada, o peor aún, durante una batalla que pudiera distraerlos. Afortunadamente para él, Shirou tenía un mapa mental claro después de trazar los túneles más profundos de la sexta capa. Allí abajo, la magia era mucho más errática, debido a lo cerca que estaban de la rama del mundo. En cierto punto, la magia convencional se descompone y es reemplazada por conceptos superiores, que los humanos luchan por comprender. Era similar a cómo existía el lado inverso del mundo en la Tierra. El humano normal no sobreviviría allí a menos que fuera bendecido con la protección de un ser poderoso que viviera en el lado inverso. Incluso entonces, eso no era suficiente para garantizar que el humano sobreviviera. La imaginación no sería suficiente para representar el reverso. Antes de emprender el viaje hacia la sexta capa, Shirou tenía que visitar a una persona. Entró en su esfera de realidad para buscar a un cierto apóstol ancestro. Cuando sus pies aterrizaron en el suelo familiar de su alma, Shirou miró hacia arriba para ver los cambios que Selretch había dejado atrás. ¿Qué? Frente a él había una mezcla de mesas, códigos místicos, gemas y otras cosas que Shirou no podía identificar. Los rastreó, pero solo la mitad de los objetos regresaron con información. Una buena parte de ellos eran papel y materiales que Shirou podía percibir, pero una porción más grande eran composiciones no identificables y artefactos intrincados que solo le daban dolor de cabeza. Pensándolo bien, Shirou debería haberlo esperado. Su esfera de realidad era un lugar muy seguro. Selretch habría considerado colocar un taller aquí. Mirando a su alrededor, el director de la Torre del Reloj no estaba por ningún lado. Shirou esperaba que el mago estuviera cerca, pero había pocas posibilidades de que estuviera allí cuando lo necesitara. El maestro de la segunda magia verdadera tenía las manos ocupadas manejando su atención en varios proyectos y dimensiones en cualquier momento. Con un suspiro, Shirou dejó su esfera de realidad y regresó a su base. Tendré que hacerlo a la antigua usanza. Shirou giró la muñeca mientras miraba el artefacto dimensional de Selretch. Sabía por qué el anciano lo había enviado a esa zona en concreto. Se trataba del sirviente, y Shirou tenía algunas ideas en mente. Alguien o algo los invocó.
No tiene por qué ser necesariamente un santo grial, pero Shirou tampoco descartaría esa posibilidad. Unos minutos después, Shirou tenía una nueva puerta que conducía a otra parte de la sexta capa. Estaba a cierta distancia de los túneles comunes utilizados por los aventureros. Más importante aún, estaba escondido dentro del mismo laberinto de túneles en el que Shirou aterrizó cuando regresó de estar perdido fuera del mundo humano. Shirou revisó los túneles en busca de alguna actividad. El grupo que salvó el otro día debería haber difundido noticias sobre la extraña chica. No había pasado un día desde que interceptó al sirviente y al grupo de exploración. Normalmente, los otros aventureros escucharían sus advertencias y elaborarían un plan antes de volver a salir. Shirou no sabía cuánto tiempo tomaría eso. Podría haberse hecho en unas pocas horas o unos días después, lo que significaba que tenía una pequeña ventana para poder entrar a escondidas solo. Shirou podría usar ese tiempo para hacer su propia investigación antes de tener que cuidar a los aventureros que no sabían a qué se enfrentaban. Sacó los mapas que había hecho, una combinación de su trabajo y la información que el gremio reunió sobre la misteriosa desaparición de sus aventureros. Aunque, las noticias ya habrían comenzado a circular. Shirou predijo que la noticia de que había salvado a un grupo de exploración llegaría al gremio en la capa superior en unos pocos días. Una vez que recibieran la noticia, el gremio sin duda notaría su repentina aparición en la sexta capa el mismo día de la reunión. Entonces las cosas empezarían a complicarse. Él llamaría la atención del gremio, junto con varios otros grupos desconocidos. Siempre había gente en el fondo vigilando todo. En comparación con el gremio y sus aventureros, los grupos ocultos en la oscuridad eran amenazas mucho mayores para Shirou. Pero primero, Shirou necesitaba aprender más sobre el problema de los sirvientes. Una vez que llegó al perímetro de las desapariciones, Shirou localizó una daga en particular. Un pequeño fantasma noble, pero un fantasma noble al fin y al cabo. El arma pertenecía a un rey, a alguien a quien Shirou conocía particularmente bien. El efecto mágico de la daga lo invadió y Shirou desapareció del mundo. No en el verdadero sentido de desaparición. Su presencia estaba simplemente camuflada, era imposible de percibir a menos que una magia más poderosa triunfara sobre él. Tal fue el efecto de la habilidad de ocultación de rango X de Carnuenan. Uno de los fantasmas nobles menos conocidos del rey Arturo. Shirou avanzó unos metros y se detuvo. Necesitaba comprobar si lo habían detectado. Pasaron unos minutos y no pasó nada. Ni bestias de sombra, ni sirvientes. Shirou no estaba del todo convencido y se escabulló más a través de los túneles. Cuando no pasó nada después de 100 metros, decidió aumentar su ritmo a la velocidad de caminar. Todavía nada. Solo había unas pocas posibilidades, y dos eran las más probables. El ocultamiento de rango X de Carnuenan estaba más allá de la capacidad de detección del enemigo, o que lo estuvieran llevando a una trampa. Shirou se inclinó hacia la segunda posibilidad. Si se trataba de una trampa, entonces estaba preparado para escapar. Se aseguró de colocar algunas de sus propias trampas y algunos puntos de estrangulamiento para cuando se produjera su inevitable escape. La preparación era clave cuando se enfrentaba a enemigos más fuertes que tú. Shirou se inspiró en el trabajo de Kiritsugu y lo adaptó con su propia hechicería. Ahora, se colocaron algunos fantasmas rotos alrededor de puntos clave en el sistema de la caverna que se activarían cuando Shirou lo eligiera. Nada como derrumbar los túneles que los rodean para igualar las probabilidades. Una batalla directa entre Shirou y un sirviente terminaría con su derrota, o incluso su muerte. Sin mencionar que cerrar algunos túneles reduciría las opciones de los aventureros de encontrarse con los monstruos y el extraño sirviente. Shirou se adentró más en el territorio y continuó mapeando sus alrededores. Apuntaba al centro de la zona y hasta ahora no había tenido ningún problema. Cuanto más se acercaba Shirou al centro, más convencido estaba de que el leve olor mágico le resultaba familiar. Algunos de sus recuerdos más fuertes de la Tierra involucran este aroma particular, el aroma de un artefacto específico por el que Shirou luchó a vida o muerte. El aroma que lo inició todo para él. Cuando se trataba de sentir magia, la habilidad más fuerte de Shirou no era su vista.
Sus ojos reforzados se habían desarrollado hasta el punto de que podía ver e identificar la magia en función de quien la lanzara. No, era su sentido del olfato. Shirou usó su nariz para acercarse a la fuente hasta que se topó con las ruinas subterráneas. Recorrió las paredes y descubrió que no había nada especial. Estaba a punto de acercarse sigilosamente cuando sus oídos captaron el eco de unos pasos. Se quedó paralizado y utilizó todas las técnicas que conocía para esconderse. Su respiración se hizo más lenta, se presionó detrás de una roca y usó algunos otros trucos para ocultarse. La única forma de que lo detectaran sería si el desconocido doblaba la esquina para mirar detrás de la roca. Esperar. Shirou casi se movió por el shock. Déjame en paz. Él reconoció el idioma. Matar gente es malo. No las mates, solo ahuyéntalas. Ya vete a la mierda. No era como algunos de los idiomas que escuchaba en este mundo, sino que era uno de la tierra, francés. No entendía de qué hablaban los dos, pero captó que sus voces sonaban iguales. Sus tonos eran diferentes, pero la audición reforzada de Shirou no se dejaría engañar. Sus pasos rápidos resonaron en los túneles mientras la primera chica salía corriendo, seguida de cerca por la segunda. Shirou no entendía francés, pero algo los empujó a los dos a la acción. Fuera lo que fuese, iba a aprovechar la oportunidad para explorar. Solo esperaba que no fueran aventureros. Shirou se apresuró a entrar en las ruinas. No tenía mucho tiempo. Una vez que encontrara la fuente del problema, tendría que encontrar una forma de acabar con él. Revisó cada rincón. La energía mágica estaba inundando sus sentidos, y Shirou tuvo que apagar su vista de maná reforzada solo para poder ver de nuevo. Ni siquiera su nariz podía ayudarlo. El aire estaba rebosante de magia, y nada de lo que hizo le dio una pista de dónde estaba escondida. Las ruinas no eran grandes, afortunadamente. Shirou recorrió las áreas principales antes de regresar al salón central de la base subterránea demolida. Era una pequeña fortaleza construida por una civilización más antigua mucho antes de que Ord se convirtiera en una ciudad. Por alguna razón, habían construido un búnker tan abajo. Shirou solo podía adivinar por qué. No vio ninguna otra estructura construida por esa civilización cuando buscó una base en Ord. Cualquier edificio que tuvieran antes, ahora todos habían desaparecido, excepto este. La mirada de Shirou se posó en las últimas habitaciones que rodeaban el salón principal. Las había revisado antes. Un par de ellas tenían pasajes secretos que conducían a habitaciones ocultas, pero revisó todo lo demás primero antes de adentrarse más en las ruinas. Su última opción era encerrarse en una habitación con una ruta de escape en caso de que apareciera el sirviente. Hasta ahora, Shirou ha evitado ser detectado. De cara al futuro, tendría que activar los antiguos mecanismos de engranajes de las puertas ocultas para abrirlas. Interactuar con las puertas en sí probablemente no lo revelaría, pero hacer algo físico de forma activa tan cerca estaba destinado a ser contraproducente. Rastrear espadas sobrecargadas y dejarlas en las cuevas era una cosa. Shirou podía simplemente crear armas inanimadas y clavarlas en la roca y probablemente sería ignorado por cualquier límite de detección que estuviera activo. Las bestias de las sombras solo se generaban cuando se identificaban criaturas vivientes dentro del perímetro. Shirou evitó activarlas con el uso de Carnuenan, pero estaba tentando a la suerte una vez que dio el siguiente paso. Shirou miró hacia atrás por encima del hombro. No hay bestias de sombra. No hay sirvientes. No sabía qué tan rápido les tomaría alcanzarlo, pero Shirou tenía una última carta que podía sacar de su manga si toda esperanza estaba perdida. Fue realmente una trampa. Todo lo que necesitaba hacer era entrar en su esfera de realidad. Desde allí, podría construir un portal de regreso a su base en Ord, aunque Shirou preferiría evitarlo. Era su carta del triunfo. No quería que nadie se enterara de su habilidad para escapar esencialmente de cualquier situación. El problema que le impedía utilizar ese método de escape era la velocidad que le tomaba viajar a su esfera de realidad. No era instantáneo. Shirou necesitaba tiempo para manifestar su esfera de realidad tal como lo hizo cuando salvó a todas esas personas. Tiempo que no tenía si se enfrentaba a un sirviente. Shirou presionó su mano contra la pared y buscó la placa de presión oculta en la piedra.
Solo necesitaba empujar el bloque correcto y abriría el túnel que conducía a una de las cámaras ramificadas. Cuando el primer túnel no arrojó nada, Shirou pasó rápidamente al siguiente. La suerte de Rango se manifestó cuando Shirou llegó a la última habitación. No es que Shirou creyera que era suerte. Fue a lo seguro y revisó todo el lugar antes de adentrarse más. Shirou entró en la última cámara oculta. Era igual que el resto, excepto por un pequeño detalle. Una pequeña cosa que activó todas las banderas rojas de Shirou. Sus ojos se posaron en la energía incorpórea que se consolidaba en una forma en el centro. Tenía la misma firma energética que Shirou sintió cuando posó sus ojos en el grial de Fuyuki al final de su guerra. Esta aún no estaba completa, pero Shirou solo podía suponer lo que depararía el futuro una vez que esto terminara. Por suerte para él, Shirou pasó algún tiempo aprendiendo sobre el Santo Grial. El Santo Grial maldito fue sellado dentro de su esfera de realidad después de que la Torre del Reloj ordenó su deconstrucción después de las desastrosas consecuencias de la Cuarta y Quinta Guerras. Shirou, que ganó la Quinta Guerra, mantuvo el Grial cuando no pidió su deseo. Era demasiado peligroso desear algo cuando cualquier deseo sería corrompido por la maldición dentro del Santo Grial. Cuando entró a trabajar para la familia Einsberg, uno de sus proyectos era estudiar el artefacto sagrado. Les presentó su estado actual. La familia Einsberg y el segundo asesino de magos no lograron purificar el mal del mundo para que no contaminara el artefacto de rango X. Al menos, Shirou tenía una comprensión integral del Santo Grial después de trabajar con los Einsberg y los Tosaka. Podía usar el artefacto en cierta medida fuera de las medidas previstas que las familias Einsberg, Tosaka y Matou programaron dentro de él, incluso llegando a utilizar parte del poder del Santo Grial para su propio beneficio. En otra línea temporal, unos años después, Chaldeas enviaría lo que el personal supondría que eran informes erróneos sobre la formación accidental de singularidades de burbujas. Tal vez experimentar con una esfera de realidad y el Santo Grial no fuera lo más inteligente. Pero esa es una historia para otro momento. Shirou se acercó a la forma incorpórea del Grial inacabado y comenzó a acceder a su matriz de rutina. El Santo Grial no era un fenómeno natural en la Tierra. Si bien este Grial no era el mismo, tenía algunas similitudes que le permitieron afianzarse. Primero, Shirou necesitaba impedir que el Grial se manifestara. A diferencia de la Tierra, el Santo Grial que se estaba formando frente a él era autónomo. No estaba diseñado para seguir las reglas y los pasos para establecer una guerra del Santo Grial como la que habían construido los Einsberg, Matou y Tosaka. Esta se manifestó a través de pura energía mágica y determinación. Shirou frunció el ceño. Esta fue la primera vez que se encontró con un evento así. Los Santos Griales concedían deseos. Una de las teorías de investigación que recogió de los Einsberg fue que ellos, junto con los Matou y los Tosaka, solo podían invocar uno para usarlo en la creación de la guerra del Santo Grial porque lo deseaban. Como un artefacto estrechamente vinculado a Dios desde el cristianismo, estaba naturalmente en sintonía con la concesión de bendiciones al igual que su deidad. En pocas palabras, la función natural de un Santo Grial podría atribuirse a su núcleo como artefacto de una deidad benévola. Seguiría naturalmente su origen y concedería deseos. Entonces, ¿dónde se manifestaría un Santo Grial si se cumplieran los requisitos previos? 1. Mucha energía mágica. Requisito cumplido. La parte inferior de la sexta capa estaba cerca de la rama del mundo y estaba llena de maná. 2. Mucho deseo, o más bien, mucha gente que desea. Ort estaba inundado de aventureros que recorrían el abismo subterráneo a diario en busca de tesoros y otros objetos que pudieran traer a la superficie. Con esos dos requisitos no solo cumplidos, sino en exceso, entonces eventualmente sucedería la formación de un Santo Grial. Una y otra vez, y otra vez. Los ojos de Shirou se abrieron. Esta no era la primera vez que un Santo Grial se manifestaba aquí. Este lugar era perfecto. Demasiado perfecto. La ciudad de Ord ya estaba situada de forma poco natural. En primer lugar, la ciudad estaba construida en la cima de una montaña. Las ciudades no se construían en las montañas porque no había espacio para albergar a la población. Para mantener viva una ciudad, se necesitaba comida, agua y comercio. Ord no tenía suficiente espacio para cultivar.
Or no tenía suficientes ríos para abastecer a la ciudad. Or no existía en la carretera principal como la mayoría de las ciudades. No, Ort era una anomalía. En cambio, se creó una nueva ruta para comerciar con la ciudad. Llegaron cosechas y recursos básicos, y salieron artefactos mágicos y otros recursos raros. Varias otras ciudades de la zona eran en realidad más pequeñas que Ort, lo que solo respaldaba la hipótesis de Shirou. Las ciudades más cercanas que comerciaban con Ort solo estaban allí para apoyar a la ciudad en sí. Había grandes potencias que respaldaban a la ciudad. Ort fue obligado a explorar el abismo. Shirou no tenía confirmación, pero tenía sospechas de que Ort sabía sobre el Santo Grial. Un artefacto mágico de esta magnitud definitivamente habría estado en la mira de varias grandes potencias si se hubiera sabido. Por otra parte, si el Santo Grial pudiera manifestarse aquí, entonces otros artefactos mágicos y fenómenos monumentales similares podrían aparecer. Si el abismo era una mina, entonces la magia y el misterio eran sus gemas. Shirou examinó el Santo Grial a medio hacer frente a él. Hasta ahora, solo se había formado el Grial menor. Estaba ocupado recolectando más mana para invocar al Grial mayor para completar su forma. Shirou consideró ligeramente la idea de robar el artefacto. Estaba en un estado incorpóreo, pero probablemente podría activarlo para actualizar una forma física. O simplemente podría arrojarlo a su cánica de realidad. Chocar. Alguien acaba de aterrizar fuera de las ruinas. Shirou maldijo. Solo había tocado el Santo Grial menor durante un minuto. A diferencia del Santo Grial que fue modificado en gran medida por los Ainsburn, Mator y Tosaka, este Santo Grial estaba esencialmente en bruto. No tenía un sistema operativo diseñado para que los humanos interactuaran con el artefacto. Shirou había estado abriéndose paso a la fuerza a través de las capas solo para llegar al núcleo del artefacto. ¿Quién hubiera pensado que interactuar con el Grial menor sería tan contraproducente? Viendo la situación actual, Shirou no planeó en consecuencia. Supuso que podría colarse y lidiar con el problema. Ese problema era más grande de lo esperado, pero Shirou pensó que podía usar su experiencia con el Santo Grial que guardaba en su esfera de realidad como base para lidiar con el Santo Grial que se estaba formando debajo de Ort. En cambio, se encontró atrapado entre un Santo Grial y un acceso difícil para él. El sonido que venía del exterior se acercó a la posición de Shirou. Fuera lo que fuese, su velocidad era más rápida que la suya. No podría salir de la cámara secreta antes de que bloqueara su escape. Las situaciones drásticas requieren medidas drásticas. Shirou trazó varias espadas grandes y las usó para bloquear la puerta. Con suerte, le darían algo de tiempo, incluso mejor si la amenaza no era lo suficientemente fuerte como para causar problemas, pero Shirou prefería no confiar en su suerte para salir de problemas. Maldita suerte de rango E. Se enfrentó al túnel oculto mientras buscaba una salida a su dilema. Shirou no iba a intentar tomar el Grial menor ahora que no sabía exactamente cómo lidiar con él. Podría arrojarlo a un Limited Blade Works, pero eso no cambiaría la situación en la que se encontraba. Había otra opción que Shirou podía hacer. El bloqueo improvisado se sacudió cuando un poderoso ataque impactó contra él. El muro de espadas no duró mucho y la entidad detrás de él se abrió paso después de unos pocos golpes. Fuera lo que fuese, Shirou había ganado suficiente tiempo para hacer lo que quería. Esos preciosos momentos fueron suficientes para que él sacara el Santo Grial que ganó en la Quinta Guerra. Shirou se enfrentó al recién llegado con sus manos firmemente apretadas alrededor del Santo Grial menor en ciernes. El Santo Grial corrupto flotaba unos centímetros a su izquierda, pero su presencia fue suficiente para hacer que el intruso se detuviera. Es curioso, teniendo en cuenta que probablemente él era el verdadero intruso en esta situación. La persona que tenía frente a él era una de las amenazas que Shirou esperaba enfrentar cuando descendiera a la sexta capa. El mismo sirviente alterado apareció frente a él, blandiendo una bandera gris y vistiendo una armadura oscura. Sus ojos se movieron entre él y la aparición de un segundo Grial. Después de un momento, centró su atención en él. «No vas a salir con vida, pequeña mierda», siseó el sirviente. No le sorprendió a Shirou que el sirviente pudiera hablar Xian. El Santo Grial podía otorgar fácilmente a sus invocaciones la capacidad de comprender y hablar cualquier idioma.
Por lo menos, su tono le decía a Shirou que no estaba contenta de volver a verlo. Bien. Es hora del plan C. No estoy aquí para pelear, intentó responder Shirou. No sabía si el japonés estaba incluido en la biblioteca de este grial, pero necesitaba intentarlo. Demasiado tarde. La chica cambió al japonés sin problemas y le apuntó con su pancarta. Te voy a matar. Shirou no tenía otra opción. Le llevaría más de unos pocos segundos recitar su aria e invocar un Limited Blade Works. Necesitaba algo más rápido, algo que pueda luchar contra un sirviente. Para que eso sucediera, Shirou necesitaba un grial. Su grial corrupto no serviría. Shirou podría usar el artefacto que concede deseos para invocar a un sirviente, pero su estado corrupto no garantizaría que estuviera a salvo. Por todo lo que Shirou pudiera invocar, podría aparecer un cierto bastardo archer que lo mataría con gusto, uno corrupto además. No, tendría que usar el grial menor que tenía frente a él, sacando su grial corrupto, usando su poder para imponer el mismo sistema del grial en el grial menor más débil. Creando las bases para otra guerra del Santo Grial. Shirou no tuvo tiempo de cambiar la configuración del sistema del grial menor que acababa de manifestar. Estaba demasiado ocupado estrangulando el protocolo amo sirviente para salvar el pellejo. Su mano brilló cuando el ritual de invocación se concentró en su firma y le otorgó un rol que no había tenido desde la quinta guerra del Santo Grial. La mayor parte del ritual de invocación se evadió con algunas entradas y Shirou activó la invocación. No tuvo tiempo de invocar un artefacto. Si lo hubiera hecho, Shirou habría recurrido a buscar una copia falsa de Avalon con la vana esperanza de invocar a un sirviente específico. La sirvienta francesa que portaba el estandarte saltó hacia adelante justo cuando un destello de luz apareció entre ella y Shirou. Un sonido metálico. Luego, una serie de repiqueteos cuando dos armas chocaron una contra otra repetidamente. Un par de segundos de combate y la figura que defendía Shirou retrocedió unos pasos para corregir su postura. La respiración de Shirou se entrecortó. ¿Qué? Alto. Explícate. La chica con armadura ligera y un vestido blanco corto que recordaba a una flor blandió su espada hacia el sirviente alterado. Ella no puede ser. No, no era ella. La chica se parecía a ella, pero los ojos de Shirou se fijaron en una persona diferente. Pero ella era la misma persona. No era ella, sino otra versión de ella. La espada era diferente, al igual que su postura. Era menos pulida. Menos refinada. Rudimentaria. Como si aún no hubiera dominado las formas y el estilo de su esgrima. Pero su rostro fue suficiente para enviar escalofríos por la columna de Shirou. ¿Y quién carajo eres tú? Le gruñó el sirviente vestido de oscuro. La joven, que parecía bastante cercana a la edad actual de Shirou, clavó su espada en el suelo y colocó firmemente ambas manos en el pomo mientras se movía hacia una posición de saludo. Soy la sirvienta Saber. La joven espadachina anunció su identidad. ¿Y tú? Miró a la mujer en un intento fallido de parecer amenazante, estás atacando a mi maestra. Esto no puede ser real. Un sirviente alterado ya era un dolor de cabeza para Shirou. Pero dos de ellos. Nota del autor. No tengo ninguna vergüenza de publicar aquí el enlace de mi donación después de haber estado muerto para Shirou en Another World durante tanto tiempo. Además, debería abrir una cuenta de Patre para donaciones. Cada pequeña donación me ayuda y me motiva a terminar los capítulos antes, así que significaría mucho para mí contar con vuestro apoyo. ko-fi.com/w-unterf0x